Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición dominical del Portal del Villegas, que antes de iniciar y contarles de qué trata, voy a recordarles la existencia de mi libro Resurrección, que termina el ciclo que empezó no con mi insurrección, sino que en el fondo empezó con Tsunami, y luego siguió Insurrección, Revolución, Debut y Despedida, etc. Y con esto termina ese ciclo, y lo que venga más adelante, si hago más libros que tengan que ver con nuestro país, con las contingencias, será otro hilo distinto, será otra secuencia. Este es el último y termina mirando hacia adelante, por eso que se llama Resurrección. ¿Qué es lo que habría que hacer? No digo que se va a hacer, ¿qué es lo que habría que hacerse a lo largo de muchos periodos gubernamentales, a lo largo del tiempo, para recuperar las capacidades que alguna vez tuvimos, que fueron muy vistosas, como analizo acá en el siglo XIX, en algún momento fuimos capaces de muchas cosas. Eso parece que se ha deteriorado profundamente. Bueno, dicho eso, amigos, vamos al registro a la historia del registro, a la historia de los registros, de cómo los seres humanos registramos, dejamos constancia y usamos en el presente para comunicarnos y coordinar nuestras acciones, pero dejamos también constancia en ese registro que a lo mejor tenía un uso inmediato del momento, pero que queda físicamente en alguna parte. El registro de la historia, de los hombres, de la humanidad, de las sociedades. La historia del registro, o el registro de la historia, es muy interesante. Pero antes de entrar al detalle, en la base de todo esto hay un fenómeno realmente muy, pero muy extraordinario. Lo más extraordinario del mundo, creo yo, es que las tantas cosas extraordinarias que hay en el universo, en lo que nos rodea, en nuestras vidas, en el planeta, en el cielo, en el firmamento, en las estrellas, todo eso tan extraordinario se convierte en ordinario, se olvida, se pasa de largo, cuando o uno no lo ve, o uno no lo oye, o uno no lo siente, y cuando le vienen a uno a contar, o uno se entera leyendo, de alguna manera se entera de algo extraordinario, lo ve como quien ve llover, digamos. Lo extraordinario se convierte en banal. A mí me parece muy extraordinario ese fenómeno. La rapidez con que convertimos en ordinario lo extraordinario, convertimos en banal lo único, lo maravilloso, lo sorprendente, lo asombroso. De hecho, amigos, les cuento que entre los varios libros que estoy escribiendo al mismo tiempo o corrigiendo libros que escribí hace unos meses o hace años, incluso algunos, uno de los que estoy haciendo tiene que ver con eso, una especie de registro de lo extraordinario que hay en lo que parece ordinario. Pero hoy día voy a tratar de algo específico, que es el registro histórico, que es un fenómeno bien extraordinario, especialmente ahora, especialmente en este momento. Bueno, el registro histórico, el registro en general, el registrar las cosas que ocurrieron o que están ocurriendo, tiene muchos usos. Hay una necesidad práctica. De hecho, los primeros, llamémoslo entre comillas, documentos descubiertos en las civilizaciones de la zona de Mesopotamia, en Sumeria, eran registros prácticos que tenían que ver con estadísticas de cuántos, pongámosle un ejemplo, sacos de maíz o alguna cosa habían llegado a las bodegas del rey. Así que ha anotado. Pero el registro ha sido vehículo o se ha convertido en el sustento de historias, de leyendas. Y detrás de eso también hay un afán de los seres humanos por perpetuarse. Uno lo ve hasta en las cosas más insignificantes. Recuerdo que alguna vez, de muy cabro chico, muy, muy niño, me llevaron, creo que por primera vez, al parque que en esa época se llamaba el Parque Cauciño, ahora se llama el Parque O'Higgins. Y caminando por entre los senderos, me llevaba de la mano la empleada de esa época, se llamaba Herminda, que habrá sido de ella, ¿no? Tantos años. Pasamos al lado de un árbol y vi unas iniciales grabadas en la corteza de las tatuadas, digamos.
Y nunca olvidé esa imagen, la tengo aquí en este momento. Y nunca olvidé la sensación que tuve de asombro. Dije, ¿por qué? O sea, no sé cómo me lo pregunté, si me dije por qué, pero sentí asombro ante el hecho de que alguien se molestara en poner las iniciales de su nombre en el árbol. Y luego ustedes, como yo, habrán visto en muchos árboles lo mismo y han visto en paredes lo mismo, alguien que pone una frase, un garabato, lo que llaman un graffiti, un nombre. Hay gente que pone su nombre con pintura. Estos son bárbaros, habría que, digamos, llevarlos presos en las rocas, en las playas. O sea, echan a perder la naturaleza completamente. ¿Por qué? Por poner sus iniciales. Perico de los Palotes estuvo aquí con el fulanita. Y a veces agregan un detalle más de lo que hicieron ahí mientras estaban en ese lugar. Ese afán de perpetuarse, de ir más allá, de dejar algo detrás de sí, que va a durar quizás hasta después de su muerte, es muy humano también eso. Es bastante tonto, creo yo, en mucho sentido, pero así somos los seres humanos, bastante tontos en general. Bueno, la historia de los registros es interesante. Por miles de generaciones, antes que se inventara la escritura, el único registro estaba en la memoria. Los ancianos de las tribus, por ejemplo, si seguían vivos a pesar de que ya no servían para cazar ni para hacer nada productivo, pero tenían una labor muy importante. El servicio que prestaban era su memoria, el registro de lo que habían vivido, la experiencia que tenían, porque eran viejos, habían pasado por cosas que los jóvenes de la tribu no conocían, entonces los consultaban. Y estos viejos podían responder porque tenían memoria de lo que había ocurrido. Y esa memoria se transmitía a otros viejos. Esos jóvenes se convertirían en viejos y oralmente se iba transmitiendo, se iba transfiriendo generación tras generación un conocimiento, un registro cada vez más distorsionado en muchos sentidos, en otros casos no. El registro de los hechos, quién llegó a la jefatura, quién, qué sé yo, hizo tal cosa, se fue distorsionando. De ahí emergieron eventualmente las leyendas, que es una narración que trata de explicar los orígenes de algo sin tener absolutamente ya ningún fundamento factual, sino que basado en tradiciones orales, distorsionadas. Cada tradición, cada generación va cambiando lo que le están, o porque se les olvidó un pedazo, porque agregan algo, o lo agregan por un interés personal o colectivo y van adornando. Y bueno, las leyendas terminan siendo un cuento de hadas, pero tienen un principio, generalmente un nudo, un núcleo, una raíz de realidad que luego se convierte en el florido matorral de la leyenda. Y de esos largos periodos históricos previos a la escritura, sabemos lo poco que nos puede informar la arqueología. De ahí viene la ciencia arqueología, significa estudio de lo antiguo, de lo viejo. Arque, viejo, logía, estudio. Los arqueólogos registran los edificios que hayan quedado, los restos humanos, las vasijas, los utensilios. Y si no hay escritura, tratan de deducir cómo funcionaba esa sociedad con esos artefactos que quedan, que siempre son poquísimos. Pero eventualmente se desarrolló el registro duradero de la escritura. Y esto parte en Sumeria, con la escritura que se llama cuneiforme, porque si ustedes la ven, los invito a que busquen eso en su computador, en Wikipedia o en Google, donde sea. Son como unas cuñitas, ¿sí? Son como unos sacados así en piedra o en cerámica o digamos en un material que permite hacerlo, en tablillas. Los sumerios hacían eso, esa escritura. Y como les dije al principio, prácticamente y básicamente eran en su inmensa mayoría registros prácticos, registros comerciales, llamémoslo así, registros de bodega. Llegaron tantos tributos de tal otra sociedad, el campesino tanto que tiene que entregar una cierta cuota de sus productos a las bodegas del rey, de la corte, cumplió, aquí están las... En fin,
entonces se inventa también con la escritura, llamémosla entre comillas verbal, aunque no es la manera correcta de decirlo, se inventa también la matemática, los números, o sea, el conteo, cuánto trajo, cuántas vacas o cuánto lo que fuera. Y eventualmente empieza esa escritura también a usarse para contar historias, leyendas. Una de las primeras leyendas o épicas de la antigüedad es precisamente esa zona de Mesopotamia, de la cultura sumeria, me parece, que es la epopeya de Gilgamesh, así se llama. Que ustedes van a ver más o menos la misma historia en muchas otras épicas posteriores, no, con variantes nada más. En Egipto se desarrollaron los jeroglíficos. Los jeroglíficos es una escritura no fonética. No hay símbolos que representen sonidos que mezclados de una manera o de otra, los mismos sonidos mezclados de distinta manera dan origen a palabras que tienen un correlato en la realidad física o en las acciones. Ese es el alfabeto que usamos nosotros, es fonético. El de ellos era distinto. Los jeroglíficos representan en forma directa no un sonido, no un hablar, sino que representan en forma más o menos simbólica, pero a veces no tan simbólica, un objeto o un acto. Buena parte de la escritura del alfabeto chino, me parece más o menos, tiene esas características, buena parte. Tomó mucho tiempo descifrar estos jeroglíficos y qué significaban. Como todos conocerán la historia de Champollion, uno de los científicos franceses, el científico francés que en algún momento, a principios del siglo XIX, usando lo que se llama la piedra Rosetta, que está en un museo, si no me equivoco, no sé si está en París o en Londres, la piedra Rosetta, era una piedra grande, más o menos como de 1 metro y un poco más. Ustedes pueden ver fotografías también en la internet, con 3 textos, uno en jeroglífico, otro en griego, y el otro no me acuerdo en qué. Y gracias a eso, aquí existía un texto en griego, que el griego era conocido, Champollion pudo, y no es llegar, y no es fácil de todas maneras, descifrar los jeroglíficos, y ahora, por supuesto, los egiptólogos pueden, supongo, la gran mayoría de ellos conocen el alfabeto, llamémoslo alfabeto, pero no es un alfabeto, la escritura jeroglífica, de la cual hay variantes, ¿eh? Hay una que se llama el demótico, que era más popular, demos, de pueblo, por eso que le pusieron demótico. Y ahí podemos entonces entrar a conocer más de la historia de esas sociedades, porque ahí están registradas los hechos, las dinastías, las guerras, montones de cosas, y ahí emerge la historia. La historia propiamente tal emerge con la escritura. Por eso que se habla de prehistoria, al periodo previo del cual solo tenemos conocimiento a través de lo que nos pueden informar los arqueólogos o las leyendas orales que en algún momento fueron pasadas, digamos, entre comillas, al papel. Por ejemplo, la gran base de toda la literatura occidental, sostienen los especialistas, es la Odisea y la Ilíada, especialmente, de Homero. Obra que uno todavía ahora puede leer con provecho, con gusto. Es realmente muy impresionante la profundidad, el colorido de esas obras, que son tan antiguas. Bueno, lo que hizo Homero, que estuvo activo, me acuerdo muy bien si fue el siglo VIII o VII, que se asume VIII, creo, antes de Cristo, fue recoger tradiciones orales que los bardos, que estas personas con memoria, que cantaban en las cortes historias heroicas de sus antepasados. Homero habría agarrado todas esas historias, toda esa tradición oral, y la habría pasado al pergamino, digamos. La habría escrito, en otras palabras. Y de ahí también se puede sacar algo de historia. Como ustedes sabrán, Schliemann, el hombre que descubrió al menos el lugar donde estaba Troya, no exactamente la ciudad de Troya de la historia de la Ilíada, de la Troya destruida por los aqueos, sino que otra Troya descubrió, pero por lo menos estaba en el sitio, habían varias Troyas una arriba de otra. Él llegó a la conclusión de que eso había sido real, lo que contaba Homero, que es basado en estas tradiciones orales,
que había un meollo histórico en eso, y efectivamente lo había. De manera tal que la leyenda, no solamente la arqueología, sino que la leyenda bien interpretada puede ayudar a entender el pasado. Pero con la escritura, por supuesto, todo esto cambia absolutamente y ya tenemos historiadores que dejan por escrito lo que ocurrió. Se dice que en Occidente, por lo menos, porque en el mundo de Oriente, en China, en la India, pasaban otras cosas de las que tenemos muy poco conocimiento nosotros, los occidentales. Pero en Occidente se dice el padre de la historia es Heródoto. Y cuando estaba activo Heródoto escribiendo sus historias. En el siglo V a.C., ahí se habría inventado la historia. Y un poquito después de Heródoto, viene lo que se considera el primer historiador propiamente tal científico, porque en Heródoto había todavía mucho de legendario, aceptaba muchos cuentos, aunque era historiador, creo yo, sabemos mucho de historia de la antigüedad gracias a Heródoto, pero el primer historiador científico es Tucídides, del cual les he hablado muchísimas veces. Bueno, nace la historia con la escritura, porque ya tenemos hechos que han sido registrados, de los cuales los historiadores se informan. La principal labor, la primera labor del historiador que investiga, y no meramente el que escribe un libro sobre la base de la lectura del libro de otros historiadores, lo primero que hace es registrar los documentos. Uno de los historiadores que yo conozco, digamos no personalmente, sino porque le he leído mucho, Hippolyte Taine, francés del siglo XIX, yo creo que si ustedes leen la historia de la Francia contemporánea de él, y sobre todo la historia de la Revolución Francesa, que es un capítulo dentro de la historia de la Francia contemporánea, no pueden creer la cantidad de documentos que él registró y que los enumera y los especifica en su libro. O sea, usted termina un capítulo que está lleno de numeritos, cada uno de esos numeritos lo lleva a un anexo del capítulo, donde está, y puede ser muy largo, todo el detalle del documento que usó para llegar a escribir su historia. Antes de continuar con esta historia del registro, porque ya vamos a pasar de la escritura, de los pergaminos, de los jeroglíficos, vamos a llegar a la imprenta y empieza todo a cambiar mucho, y luego vamos a llegar, por supuesto, a la fotografía, y etcétera. Permítanme recordarles, amigos, algunos de los productos que hacen posible este programa. Suplemento Vito, esto es para sus mascotas. ¿En qué consiste? Es un suplemento mineral y vitamínico que, si usted lo mezcla con el pellet que usted le da en su platito, una cucharadita de té, basta. Su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud. Va a estar contento, le va a saltar encima, no va a andar en un rincón medio raro, medio enfermo y usted no sabe qué le pasa. Va a estar mucho mejor, usted se va a ahorrar visitas al veterinario, usted se va a ahorrar angustia de qué le pasa a este niño y todos felices. ¿Dónde se consigue el suplemento Vito? Usted puede hacerlo en el sitio de ellos, www.vito.cl, o si está cerca de una mascotería, vaya y pregunte, porque casi en todas las mascoterías tienen este producto. Casi en todas, no en todas, pero casi en todas. Continúo con Mr. Transfer, una empresa de transporte cuya casa matriz está en Viña del Mar. Un saludo a los bertonianos y un saludo a mi primo Lalo y a otros de allá, que no voy a decir sus nombres. En fin. Mr. Transfer es una empresa de transporte para personas que básicamente transporta al aeropuerto, pero usted puede tener otras destinaciones de acuerdo a lo que usted lo contrate. Pero básicamente es para venir al aeropuerto acá en Santiago. Vehículos grandes, cómodos, con choferes profesionales y que son súper puntuales. Usted a la hora que los cite, esté en la puerta de mi casa a las 3,15 minutos y 23 segundos de tal día, ahí van a estar, puntuales. Exacto, lo que usted necesita. Lo mismo si usted los quiere citar para regresar a su casa del aeropuerto, a la salida del aeropuerto, a la hora que usted estima que va a estar saliendo después de los trámites de aduana, qué sé yo, policía, etc. Ahí va a estar el vehículo. ¿Qué más cómodo que viajar en un vehículo manejado por profesionales, que uno puede estirar las piernas y dedicarse a hacer otra cosa, no estar preocupado de dónde estacionar, que el auto a lo mejor voy a encontrarlo robado, no lo voy a encontrar, me va a costar una fortuna? Mucho más cómodo contratar este servicio. Mr. Transfer, estimado amigo, ahí están los datos. Y termino este bloque con oxibiota.cl,
que es un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted elimina de raíz los malos olores. Porque estas bacterias que usted creó, echando el polvito en un poco de agua, en una cacerolita con agua, el polvo viene en un sobre como esto. Usted lo vierte de donde vienen los malos olores, o lo vaporiza donde vienen los malos olores, puede ser un jardín, y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen las que inician la descomposición, que es la causa del mal olor. O sea, va a la raíz del problema. No lo tapa, lo elimina. No hay malos olores, no hay descomposición. Se está usando mucho en restaurantes, en casinos y en casas particulares, como la mía. Bien, vamos ahora a continuar con la invención de la fotografía, y que fue más o menos a finales de la segunda década del siglo XIX. Para variar, fue un francés el que inventó la fotografía. Nicéphore Niepce. Había un experimento en Inglaterra también. Con la invención de la fotografía empieza a ocurrir un fenómeno, para mi juicio, extraordinario, pero que ya nos parece ordinario. La fotografía nos parece ordinario. Nadie se asombra con la fotografía. A mí me parece asombroso poder ver cómo era realmente, por ejemplo, el filósofo Arthur Schopenhauer. Hay fotos de él. Porque Schopenhauer murió en 1860, así que hay fotos de él, de cuando era viejito. En esa época le sacaron fotos. Sentado en un sillón, cansado, seguramente un poco antes de su muerte. Hay fotos de Chopin, el músico. Hay fotos de Arturo Prat en nuestro país. Hay fotos de Miguel Grau. Hay fotos de los soldados que fueron a combatir. Hay fotos de gente que está en la tumba hace muchísimo tiempo. Gente de la cual leemos los libros de historia. A mí me parece extraordinario ver. Y luego se inventa el cine. Otra vez los franceses, los hermanos Lumière. Se inventa el cine y empieza a registrarse inmediatamente las cosas. Y ustedes en YouTube pueden ver algo extraordinario. Y sin embargo, para algunos puede ser banal. Está repleto de sitios donde ofrecen videos, ahora son videos, pero fueron primero películas químicas, digamos, de escenas callejeras en ciudades europeas o en ciudades asiáticas en el siglo XIX. Y uno ve gente ahí moviéndose, ve los caballos, los perros, los ciclistas, tranvía, coches, gente que mira la cámara y que nunca más. Bueno, toda esa gente, toda esa multitud que uno ve moviéndose, yendo a sus asuntos. Están todos muertos, por supuesto. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la novedad? No es la novedad que estén muertos. La novedad es verlos como si estuvieran vivos. Ver la vida que se convertiría en polvo, los caballos, los perritos, la bicicleta, los coches, todo se convirtió en nada. Todo desapareció, quedan algunos edificios. Las ciudades tienen eso de que va quedando la historia, digamos, congelada en sus edificios. Yo lo encuentro extraordinario. Yo lo encuentro asombroso. Ver esos rostros, ver esas mujeres con sus sombrillas, como los cuadros de los impresionistas. Y, por supuesto, ¿qué significado todo tiene esto ahora para la historia? ¿Cuánto más conocemos entonces de lo que fue el pasado un poco más reciente? Ya no es simplemente un documento, ya no es simplemente un jeroglífico, un papiro, un pergamino, o un papel en alguna oficina burocrática investigada por Hippolyte Taine. Imágenes en movimiento con el cine. Y luego, por esos mismos tiempos, se inventa la manera de registrar el sonido. Y aquí viene otra cosa extraordinaria. Y ustedes también pueden encontrar esto en sitios de Internet, en sitios de YouTube. ¿Qué es lo que uno no encuentra en Internet? Todo. Las primeras grabaciones. Y usted puede escuchar la voz de Edison cantando, en la primera grabación que hizo él, cantando una canción. Apenas se entiende, pero ahí está. O la voz de Walt Whitman, o la voz de Mark Twain. Personas de las cuales usted lee, personas que están en, digamos, los museos de la historia. Y ahí están hablando, usted los está viendo, hablándole a usted.
a través de los abismos del tiempo. ¿No es extraordinario eso? ¿No es extraordinario? Y llegamos a nuestra actual época, donde la digitalización lleva las cosas ya al extremo máximo. No es solamente que ahora tengamos un registro, no de toda la vida, aunque sea de fragmentos de la vida, de la trayectoria de un gran personaje, foto o incluso un fragmento de película que le tomaron en algún momento, o una grabación, y no solamente que tengamos documentos, que es lo que decidieron los ministros en una reunión para ver si iban o no a la guerra por el tema del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Esas cosas existen y son, por lo tanto, nos dan una cantidad de datos sobre el pasado cada vez más grande. Pero ahora llegamos al extremo en que con la digitalización está registrado lo que han hecho, o lo que piensan, o lo que expresan, o lo que compran prácticamente todos los habitantes del planeta. Todos estamos registrados. Todos hemos dejado nuestra huella en algún banco de datos. Una compra. O, si usted es youtuber como yo, algún video o alguno de los miles, en el caso mío, que ha subido. O usted está registrado en las cámaras, en fotos digitales, de gente que ni siquiera se acuerda de que existen, que lo fotografiaron a usted en un matrimonio. Ahí está usted. Usted está registrado en todas partes. Está en cámaras fotográficas, está, digamos, en otras palabras, está en registros digitales fotográficos, está en videos, está en bancos de datos, está en todas partes. Es decir, la humanidad en este momento, por así decirlo, nunca supo tanto de sí misma y nunca supo tan poco. Porque ¿qué es lo que es saber, estimados amigos? Si me permiten una pequeña reflexión. Saber es tener, puede ser equivocada, pero es un saber igual, tener una idea más o menos precisa de la naturaleza de un evento o de un objeto en su relación con otro del mundo que nos rodea. Esa noción puede ser errónea. Por ejemplo, la teoría astronómica de Ptolomeo era errónea. Suponía que todo giraba alrededor de la Tierra. Pero era un saber. Era un saber. Era algo determinado. Nosotros tenemos a nuestra disposición y somos inundados día a día, minuto a minuto, a cada segundo, por una avalancha, un Niágara de datos, imágenes, sonidos, informaciones, noticias. Pero son tantas que no tenemos una idea determinada de ninguna de ellas muchas veces. Entonces, en el fondo, recibimos más, pero sabemos menos. Simplemente, salvo que usted filtre y salvo que usted haga un esfuerzo para pensar, si usted simplemente es una persona común que se deja invadir y que no gasta mucho tiempo en reflexionar, usted lo lleva, digamos, el trajín de la vida diaria, usted sabe menos de lo que sabía su abuelo. Su abuelo recibía mucho menos información, una milésima, pero la que recibía era capaz de ordenarla y tenía un saber de las cosas. Tal vez no exacto, tal vez muy equivocado, pero era un saber que le permitía orientarse, porque uno hasta con un saber equivocado se puede orientar. Se está orientando para el lado equivocado, pero se está orientando. Usted quería ir al norte y termina yendo hacia el sur, pero mientras camina hacia el sur usted está orientado con un supuesto conocimiento de que para allá está el norte. Usted está actuando con un saber. Espero que me esté explicando bien. O sea, usted tiene por lo menos un sistema de coordenada fijo que le permite moverse, aunque ese sistema de coordenadas no sea correcto. Ahora usted está inundado por 1.000.000 de veces más información que su abuelo, pero no tiene ningún sistema de coordenadas. Usted simplemente es como un objeto que está flotando en la inmensidad del mar y que lo lleva las corrientes del mar, las olas, las olitas, lo llevan de un lado para otro así al azar, sin orden ni concierto.
Y mientras más se invaden o mientras más se sumergen en este océano, más lo desconocen, más están perdidos, más están confusos. Y eso lleva a muchos, eventualmente, en su angustia, en su confusión, a aceptar la primera simpleza, explicación que alguien les ofrezca, porque la gente quiere moverse con coordenadas. El abuelo se movía con coordenadas que había creado él. Él había llegado a ciertas conclusiones. Usted acepta las coordenadas que le entrega a otro, que pueden ser completamente falsas, que pueden tener un interés político, una ideología, por ejemplo. Pero en fin, viene de afuera, no lo ha creado usted, pero le da un sentido. Usted empieza a encontrarle sentido a las cosas, aunque sea erróneo. Y de ahí que en los tiempos modernos ustedes ven la facilidad con que las grandes masas son capturadas por llamamientos ideológicos, por absurdos que sean. Los llamamientos del nazismo, por ejemplo. Si ustedes entienden alemán y escuchan los discursos de Adolf Hitler o de algunos de sus camaradas de lucha, de sus cercanos, Himmler, Göring, Heydrich, toda esa gente, todos esos monstruos. O si ustedes leen Mein Kampf, Mi lucha, y realmente buscan un sentido en lo que está leyendo, lo que usted está escuchando, no van a encontrar ninguno. Es la cosa más absurda, más torpe, más ilógica del mundo. Pero le dio una supuesta coordenada y un entendimiento de la historia y del sentido de ser alemán a miles, a millones de alemanes, especialmente a los jóvenes, que son siempre los más crédulos y los más necesitados de eso, de esta sistema coordenada. Y se sumaron. Y bueno, ya sabemos las consecuencias. Lo mismo pasa con otras ideologías, también que pretenden explicar el mundo, el universo, la historia, y que están repletas de incoherencias lógicas, matemáticas, filosóficas, pero a la persona del común y corriente, que no hace muchos esfuerzos para pensar por su cuenta, especialmente los jóvenes, les cae como anillo al dedo. Ahí está la explicación, se acabó la confusión. Esto es, así funciona el mundo, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que querer, estos son los buenos, estos son los malos. Se acabó la confusión, ya entiendo el mundo. Todo eso es muy extraordinario también. Vivimos tiempos extraordinarios, pero precisamente porque son tan extraordinarios, nunca habían sido más ordinarios para el común de la gente. Nadie se hace las preguntas, o muy poco, básicas. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué extraordinario es esto otro? ¿Qué increíble es que se haya desarrollado tal o cual tecnología? ¿Cómo es posible que podamos tener un artefacto tecnológico viajando ya fuera del sistema solar y todavía recibiendo nosotros señales? Todo eso es extraordinario. Y todo eso se ha convertido en banal. Nadie piensa en eso. Ahí está. Y usted en el día a día está rodeado de cosas extraordinarias. Y prende el televisor y aparecen unas imágenes. Y usted no se pregunta cómo es que en una pantalla aparecen imágenes. Cosas así. Un mundo más extraordinario que nunca. Mucho más extraordinario que lo que era el mundo para un hombre de la época del Neolítico, donde todo lo que estaba a su alrededor era directamente comprensible. El arco y flecha, que se inventó en algún momento, era entendible para cualquiera cuál era la mecánica de su funcionamiento. Tirar la cuerda, se va curvando el arco, entonces se va acumulando fuerza. Todos podían, aunque fuera intuitivamente, entender en qué consistía eso. Y la flecha sale con gran velocidad, y logra perforar. Todos podían entender cómo se hacía una vasija de greda. Era una tecnología que era transparente para todo, no solamente para el alfarero. Tal vez usted no era capaz, no tenía la pericia para hacer una cosa decente, pero era entendible. El mundo era entendible. Ahora, cuando es más extraordinario que nunca, parece banal. Parece banal y al mismo tiempo porque
Miren que esta es una cosa extraordinaria dentro de lo extraordinario. Banal porque no lo entendemos. Ya no nos hacemos preguntas. Tenemos lo extraordinario aquí frente a los ojos y no nos hacemos ninguna pregunta. Yo lo encuentro extraordinario. En fin, estimados amigos, les cuento a propósito de cosas extraordinarias. Hay un arquitecto muy extraordinario en la forma que tiene de diseñar y la manera que tiene de enfrentar las pegas que le dan, que se llama Diego Sándor y que ustedes ubican en la región de los lagos. Es extraordinario por el talento que pone en todo lo que diseña y es extraordinaria la diligencia que él tiene y la responsabilidad para que todo, cuando se llega al momento de construir, salga como estaba planeado y por eso él se mete en la construcción o en la remodelación, porque también remodela. Si usted está pensando en construir o remodelar en el sur de Chile, póngase ya en contacto con Diego Sándor en arquitectodiegosandor.com. Creo que hay un ¿cómo se llama? Un WhatsApp, no sé, hay alguna otra cosa para comunicarse con él. Ahí están en la ficha. Continúo con Rosa Bergamota, una empresa pequeñita, chilena, que produce artículos de tocador con puras sustancias naturales. Hablo de champúes, acondicionador para los que usan eso después de lavarse el pelo, cremas corporales muy ricas, fragancias, rolón. La cuestión con una bolita para pasarse por la piel. Todo eso, amigos, ustedes lo pueden conseguir en rosabergamota.cl, comprar de a uno, de a dos, hay cajas con varios productos, usted elige lo que quiere, o en la cadena de farmacias Noft. Y termino con MKI, mki.cl. Si usted tiene una empresa y no está muy conforme con las ventas que tiene, no basta con poner avisos, anuncios en la radio, en la televisión, en internet, en YouTube, no basta. Usted está compitiendo con todo el mundo, usted está compitiendo con millones de anuncios. Usted tiene que ir más allá. Y eso es lo que hace MKI Marketing Industrial. Van más allá. Marketing significa no solo anuncios, sino que significa una serie de acciones adicionales para que sus productos sean adquiridos. No solo conocidos, sino adquiridos. Eso es lo que usted quiere, hacer el negocio. mki.cl. Póngase en contacto, averigüe detalles. Nadie lo obliga, digamos, a contratarlo. Averigüe los detalles, a ver qué pueden hacer por usted. Hoy en día no hacer estos contactos y quedarse cruzado de brazos mientras el barco se va hundiendo, a mí me parece un absurdo. Hoy en día hay que estar alerta a todo. O si no, uno jode. Así es, simplemente. Bueno, amigos, en algún momento ese libro, que les decía que estoy preparando sobre las cosas extraordinarias, lo voy a publicar, probablemente quizá este año, quizá en algún momento este año. No sé exactamente qué vamos a publicar, si vamos a poder publicar, cuánto vamos a publicar. Estamos en ese estudio en este momento, en verano, en que las cosas se lentifican enormemente, se ralentizan, como dicen ahora. Pero a mí me asombra la falta de asombro ante las cosas extraordinarias. Y muchas de las cuales están ante sus ojos, todo lo que lo rodea a usted, de hecho. Pero en fin, ya llegará el momento en que publique ese libro, que además es muy entretenido, porque hay historias y cuento cosas que la gente no conoce, cosas realmente increíbles, pero que la gente que incluso que las protagonizó sentían que era de lo más común y corriente. Y era algo extraordinario, algo que es una locura muchas veces. Bueno, ya lo verán o ya lo leerán si lo publico ese libro. Por el momento les digo, asómbrense un poquito más. Está todo registrado. Eso en sí mismo ya es extraordinario. ¿Cuánto de esto va a perdurar en el tiempo? No lo sé. Pero es ya extraordinario que, por así decirlo, el mundo entero es capaz de mirarse entero. Potencialmente al menos. Bien, estimados amigos, sería todo. Ya la próxima semana estamos sin problemas con Nicole Rodríguez. Estaba de viaje, eso es lo que pasa. Por eso que estaba de viaje en lugares muy lejanos, muy difíciles de tener internet. Era una cosa como estar, no sé dónde, en otro planeta, literalmente. A lo mejor ella les cuenta, es cosa de ella, yo no digo más, es cosas privadas de ella. Pero ahora ya está llegando, creo que ya llegó a nuestro país, hoy día domingo para ustedes.
y el lunes grabaremos y tendrán a Nicole el martes y luego el jueves, etcétera. Y mientras tanto yo me encargaré de ver qué está pasando mañana. Voy a hacerlo para el lunes a ustedes en Irán. Como ustedes ven, una vez más, no sé, bueno, todo puede cambiar. Muchas gracias por su visita. No olviden, por favor, el pulgar hacia arriba. Y no les cuesta nada y favorece mucho este programa. Si les gustó, no digan simplemente, me gustó el programa, que bueno, pongan el dedito para arriba. Nos ayuda mucho a mantener este canal funcionando. Y nos ayuda mucho a la gente que está en Patreon y Flow. ¿Qué más les digo? Ya se los he dicho muchas veces y lo digo de nuevo. Sin ustedes, este programa probablemente no existiría. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.